Estamos con el sismólogo académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Jaime Campos, quien además es director del programa de reducción de riesgos y desastres. Muchas gracias por acompañarnos acá, Jaime. Muchas gracias. Y conocer más detalles sobre este sismo. ¿Cuáles son las características que marcan a este 8,2 que se ha registrado en México? Lo digo porque de parte de las autoridades ha sido calificado como el mayor del último siglo. Claro, bueno, este terremoto es un tipo de terremoto bien interesante. En Chile tenemos distintos tipos de terremotos y en México se parece mucho también. Este terremoto es un terremoto profundo, de unos 70 kilómetros de profundidad. No es el típico terremoto costero, a pesar de que es costero, pero de contacto entre las placas. Este es un terremoto al interior de la placa. Este terremoto fractura la placa de Cocos, que está subductando en esa zona en México, y es muy parecido al terremoto que tuvimos en Chile el año 39 en Chillán. Son terremotos profundos, muy lejos de la superficie, pero son muy agresivos. Estos tipos de terremotos generan mucho daño. Agresivo por esa característica que usted decía, que no es el roce de dos placas, sino que es al interior. Claro, estos terremotos, ¿una suerte de fractura? Por lo que pasa en la fuente de estos terremotos, en el origen, hay un proceso ahí muy distinto al que ocurre cuando están frotándose dos placas. Este es un terremoto que al fracturar la placa al interior, mucho más profundo, libera la energía de una manera muy distinta, que lo hace, cuando llega esta energía a la superficie, hace que las sacudidas, las aceleraciones del suelo sean notoriamente más importantes o más fuertes que los típicos de subducción, de contacto. ¿Y ese tipo de terremoto es menos habitual, menos frecuente que el otro que estamos más acostumbrados? Claro, nosotros en las zonas de subducción, en el contexto andino, ¿Ya? tenemos terremotos costeros de contacto entre placas, que son los que ocurren con mucha frecuencia. Menos frecuente aún son los terremotos de profundidad intermedia como este, a unos 80, 70, hasta 150 kilómetros de profundidad. Bajo Santiago hemos tenido, el año 98 tuvimos uno, y 93. En Chillán tuvimos uno muy grande, ¿no es cierto? Y eso es del segundo tipo. Y hay un tercer tipo de terremoto en la zona de subducción, que es la que hace el paisaje, muy superficiales, cordilleranos, que son fallas muy cerca de la superficie, que es lo que ocurre en Italia, por ejemplo, en los Apeninos, que temblores con magnitud no tan grande, al estar muy cerca de las zonas urbanas, producen mucho daño. Entonces, el que tuvimos ahora en México corresponde a estos profundos, de unos 80 o 100 kilómetros de profundidad, que, como le digo, la manera en que liberan la energía hace que sean muy dañinos. Y esta zona donde se produce este movimiento telúrico, ¿es un área donde habitualmente se producen este tipo de sismos o no es algo tan frecuente? A ver, es algo poco frecuente comparado con los de contacto. Perfecto. Que eso ocurre cada cierto tiempo, está temblando en la zona de contacto. Pero es totalmente esperable. Estos terremotos uno los espera en ciertas zonas de subducción. Por ejemplo, en Chile, desde la zona entre la península de Taitao, en el sur cerca de Aysén, hasta Arica, tenemos los tipos de terremotos que yo le acabo de describir, esos tres tipos, por lo menos. Más al sur no. En la zona de, por ejemplo, Punta Arenas, tenemos otro tipo de terremotos, que no son ninguno de los otros tres. En fin, entonces, en México lo que acaba de ocurrir es un terremoto que es poco frecuente y que, por lo tanto, la ingeniería trata de capturar la información cuando ocurren estos terremotos para rápidamente, con esos datos, introducirlo en la norma sísmica y estar mejor preparados para la construcción antisísmica, porque como son raros, ocurren a distancias de años, decenas de años, uno de estos tipos. Cuando ocurre hay que tener los dispositivos, los instrumentos para poder capturar el dato esencial para ir calibrando y mejorando la norma sísmica. Interesante, o sea, igual es una instancia en la cual hay que aprovechar de conseguir, de obtener la mayor cantidad de información posible. Así es. Ahora, se le ha comparado mucho con el de 1985, más que nada porque está en el recuerdo de la gente por la cantidad de fallecidos que dejó ese terremoto. Fueron cerca de 10.000 las personas que fallecieron. ¿Qué diferencias tiene con ese terremoto? Y también especialmente lo que se refiere a la cantidad de fallecidos. ¿Tendrá que ver con la norma de construcción, con que la gente está más preparada? Mire, tengo pocos antecedentes hasta el momento, pero yo, ya que me hizo la pregunta y para no evadirla, voy a tratar de transparentar lo que se me viene a la cabeza, ¿no es cierto?, lo que uno, con los elementos que uno tiene. El terremoto del 85 fue un terremoto de contacto interplaca, más o menos la mitad de energía de lo que se liberó en este. Es más chico. Fue en magnitud 8, este fue un 8,2.
Sin embargo, el terremoto del 85 fue muy cerca a la superficie, y los terremotos, cuando ocurren muy cerca a la superficie, los sismólogos sabemos que se genera un tipo de onda superficial que es se libera mucha energía con ondas que quedan atrapadas en la superficie de la Tierra, y esas ondas, cuando viajaron a la Ciudad de México, que está sobre una laguna, hicieron que las condiciones del suelo allí, lo que los ingenieros geotécnicos llaman el efecto de sitio, amplificara la señal, y la destrucción se debió esencialmente por el efecto del tipo de suelo en la Ciudad de México, más que la magnitud o agresividad del terremoto. Lo propaga, lo amplifica. Lo amplificó. A pesar de que la Ciudad de México estaba muy distante, a más de 200 kilómetros del epicentro de ese terremoto, se amplificaron porque las ondas, la energía que liberó ese terremoto, logró canalizar mucha energía en las ondas superficiales, que llamamos los sismólogos. Este terremoto, el que acaba de ocurrir, no genera muchas ondas superficiales en el campo cercano. Por lo tanto, el daño que uno esperaría, con toda la experiencia que ocurrió en el 85, para este terremoto debería ser menos en términos de la amplificación del suelo en la Ciudad de México. Ahora entiendo que en la zona epicentral el daño es muy grande porque, como le digo, este terremoto es muy dañino en la zona cerca del epicentro porque genera mucha destrucción en frecuencia en que las estructuras tienden a colapsar. Ahora, qué complejo, porque Ciudad de México esté edificada sobre un suelo de esas características que termine propagando o amplificando el efecto de un movimiento telúrico. Bueno, eso es parte de lo que la ciencia, ¿no es cierto?, la ingeniería, la tecnología tiene que detectar en distintas regiones donde están los asentamientos humanos, identificar cuáles son los tipos de suelo que tienen, si estos suelos pueden amplificar las señales sísmicas o no. Eso es lo que se llama la microzonificación sísmica. Es el tipo de acciones que hacen los países como Estados Unidos, como Nueva Zelanda, como Japón, y que en Chile deberíamos empezar a hacer también, y que en México yo entiendo que lo hayan hecho. Después del terremoto del 85 se zonificó la Ciudad de México, se sabe qué zonas de la Ciudad de México, de la ciudad misma, qué comunas tienen mejor calidad de suelo que otras. Ahora, ese tipo de acciones son las que justamente permiten estar mejor preparados para un eventual evento en algún momento, para tener ese antecedente y no estar construyendo de igual manera en suelos que son de distinta naturaleza. Eso es lo que le iba a plantear, porque ese nivel de detalle permite incluso tomar decisiones respecto a, en una misma ciudad, en este sector, determinado tipo de construcción, en otro, una construcción que a lo mejor deba considerar otros elementos. Eso en nuestro país no existe con ese nivel de detalle. Bueno, en nuestro país se han hecho estudios de zonificación, pero generalmente las hacen las grandes empresas, las mineras que tienen inversiones que hacer, les piden las compañías de seguros hacer este tipo de estudios, pero entiendo yo que también hay iniciativa de parte del Estado, de parte de en ciertas intendencias y regiones. Por ejemplo, la región metropolitana recientemente ha incorporado conclusiones y sugerencias de parte de la academia de lo que hay que hacer en la región. ¿Me entiende? Ese tipo de cosas hay que empezarla a integrar, y ojalá con participación homogénea en el país. No se puede hacer una región que sea más rica que otra. Entonces son, yo creo, parte de las políticas de Estado que tienen que ¿Son muy costosos realizarse. Ese tipo de estudios? No son tan costosos. Ya. O sea, diría usted, es un tema de voluntad más que de dinero. Voluntad, y también tener a los cuadros técnicos capaces. En países sísmicos como México, Chile, tienen que tener una buena capacidad de formación de expertos en estos temas, porque no solo se requieren ingenieros antisísmicos, geólogos, geofísicos, sismólogos, sino que geotécnicos. En fin, hay una batería de especialidades, de disciplinas que intervienen para poder asegurar que una región se ha logrado comprender dónde están las fragilidades, las vulnerabilidades, y reducirlas al máximo. Y acá deberíamos tener ese nivel de especialista, considerando que Chile es casi un laboratorio natural en términos de movimientos telúricos, de terremotos y este tipo de fenómenos. Ahora, otra cosa que ha llamado la atención puntualmente en lo que ocurrió con este terremoto en México es que esto que vimos con un periodista, donde mostraba él esta alarma de sismo que se activó cerca de un minuto antes, lo comentábamos también con el embajador de México acá en Chile, y que es cerca de un minuto, ¿sí? Que permite a la gente poder saber que ya viene ese sismo y dentro de lo posible prepararse para salir o para evacuar o para ubicarse en el lugar más adecuado. ¿Ese tipo de tecnologías se puede aplicar en nuestro país? Él explicaba que era una suerte de sensor. Sí, eso se vende hace muchos años. Hay distintas empresas que venden pequeños sensores que se internan en las casas y captan las ondas sísmicas que llegan primero, que muchas veces la gente no las percibe. Las perciben los animales. No es que sean señales precursoras. La señal sísmica llega con distintos trenes de onda. A veces las primeras ondas que llegan, muchas veces ustedes han sentido que un temblor grande empieza muy lento y después viene el movimiento fuerte.
Bueno, hay instrumentos, sensores que son capaces de detectar muy rápidamente estas primeras señales, a pesar de que uno está caminando en la casa, se está moviendo, no la detecta y da la alarma y como se sabe, generalmente después, cuando el sismo está, por ejemplo, a unos 80 kilómetros de distancia, la fuente del terremoto, uno sabe que el movimiento fuerte, que es una segunda onda que llega más o menos unos 10 segundos después. Ya. Así que esos tipos de artefactos que se venden, especialmente en Israel, en otras partes, sirven para detectar ese tipo de señal que la gente a veces no las detecta, claro, pero no son... Queda un par de segundos que permiten tal vez prepararse para poder tomar la mejor decisión, todavía con la tranquilidad de que no está percibiendo con toda la intensidad el movimiento telúrico. La duda que tengo es, ¿por qué si existe ese tipo de tecnología, si también se aplica en México, no se ha incorporado acá en nuestro país? No, en Chile se venden hace años atrás. Pero vendiendo de manera oficial, como para que existiera como esta suerte de alarma que allá nos contaba el embajador, que se activa, empieza a sonar como una sirena, entonces la gente también se puede enterar de que ya viene un sismo. Es que el sismo ya está ocurriendo. Lo que pasa es que algunas personas pero que lo van a poder percibir. En el fondo esto se activa antes de que ya la gente común y corriente lo pueda percibir. Claro, no sé, en realidad lo que hay que hacer acá es asegurarnos que haya suficiente información y datos cada vez que hay temblores en Chile de los distintos tipos de terremotos para asegurarnos que las normas sísmicas están siendo calibradas y mejoradas, tener los instrumentos de planificación territorial, que en cada región existan los mapas de peligro sísmico, los mapas de vulnerabilidad sísmica para construir recién en ese minuto los mapas de riesgo sísmico y una vez que ocurre una amenaza sísmica, si hay inestabilidades gravitacionales, deslizamientos que puedan ocurrir, cuáles son las zonas de infraestructura crítica, dónde están los oleoductos, los gasoductos que pueden dañarse, dónde está la situación de los hospitales, están de fase de acceso los bomberos, cuáles son las calles estructurantes en un plan regulador, de tal manera cuando queda una contingencia, no importa si es terremoto, volcán, lo que sea, esa ciudad, esa zona urbana o esa zona rural, uno ya sabe ya cuáles son los escenarios posibles en la cual se va a tener que desempeñar una vez que está la crisis, porque lo importante aquí, el peor daño, no solo ocurre porque las cosas colapsan, eso tiene que ver con la norma, sino que muchas veces el daño ocurre porque no somos capaces de tener los sitios de resguardo o llegar oportunamente a la zona donde está dañada para sacar a la gente de situaciones que en fin, nos enteramos a veces horas después. Claro. Entonces, yo creo que esa es la atención que hay que poner. Es más bien en la prevención más que predicción. Ese prevenir en cada región del país con sus distintas realidades, con sus distintas amenazas, geoamenazas, no solo sísmicas, que cada región, especialmente en Chile, que es tan distinto lo que pasa en el norte, en el centro y en el sur, claramente tenemos que tener distintas respuestas y por lo tanto fortalecer, por ejemplo, universidades regionales con capacidades allí, dotar a la academia para que pueda generar los profesionales que se hagan cargo de esas realidades locales, porque es muy difícil pensar que desde Santiago los especialistas van a estar ocupados de problemas que tienen que ver con la realidad en Arica, en el norte o en Punta Arenas. Entonces aquí también hay que tener una mirada, yo creo, bastante integral del problema, no solo, como le digo, tener profesionales, contar con la mejor información instrumentos, sino que también a las universidades comprometidas en generar la capacidad humana experta para abordar adecuadamente esta situación. Tomar las mejores decisiones en términos de políticas públicas. Desde esa lógica, ¿usted le ve alguna utilidad a este tipo de sistema que permite advertir 10, 20 segundos antes de que sea percibido por la gente común y corriente, que pueda tener esa alarma activada? Sí, por supuesto. Ajá. ¿Y debiera entonces aplicarse, por ejemplo, acá en nuestro país y hacerse los esfuerzos para tenerlo? Es que acá en Chile, ¿de manera institucionalizada como en México? Lo que pasa es que en Chile los temblores generalmente empiezan brusco y todos nos damos cuenta de un comienzo. Hay zonas en el mundo donde hay temblores que los sismólogos llamamos temblores lentos o temblores silenciosos, que ocurren y la gente no los percibe. Y a veces se genera hasta un tsunami, sin que la gente está en la playa, la gente sienta el temblor y ve llegar la ola. Entonces, hay lugares en el mundo donde hay distintos tipos de terremotos. En Chile nuestros terremotos son bastante fuertes y nos damos cuenta rápidamente, salvo que andemos en un auto conduciendo o estemos, ¿no es cierto?, caminando. Pero en general, es más brusco ese proceso, dice usted. Claro, en general. Bueno, todo eso sirve, pero yo creo que eso está más aplicado a situaciones o regiones donde se dan con más frecuencia estos temblores de características raras, lentos, silenciosos. En fin. Donde el proceso sea más lento, donde... Que no se percibe bien el temblor desde el comienzo. No se percibe al inicio. Pero acá en Chile tenemos mucha experiencia. Aquí rápidamente nos damos cuenta cuando es un camión que está haciendo vibrar la casa o cuando es un temblor.
Claro, lo que pasa es que también a lo mejor a algunos les gustaría tener esa información más precisa o que oficialmente se activara esta suerte de alarma o de sirena que como lo vimos en el caso de México. Lo digo porque muchas personas también lo valoraron y lo evaluaron positivamente, lo que se pudo apreciar ahí. Por eso es que le pregunto si es que usted lo ve con buenos ojos o no es tan necesario contar con algo así de manera oficial, institucionalizada. Claro, mire, quizás sea bueno, pero yo no me atrevo a dar mi opinión tan positiva. La razón es muy simple. En Chile, por lo menos en la región central, donde tenemos muy bien instrumentado, y en el norte, ocurren temblores del orden de 3 a 4 temblores diarios, que la gente no los percibe porque son temblores chicos. Ahora ustedes se imaginan que en las salas cubas, en distintos lugares, 4 o 5 veces al día se gatilla una alarma por nada. O sea, son esas cosas que estoy pensando, por eso me cuesta responderle. Estos dispositivos funcionan bien en zonas poco sísmicas, donde la gente tiene poca práctica y cultura sísmica. Ya, o sea, podría contribuir al final de una mala manera generando más alarma, claro, de la adecuada. Eso es lo que me temo. Claro. Ya. Porque, de hecho, no sé si tendrá que ver con eso, que ahora también se ha puesto un poco de moda este tipo de aplicaciones que avisan a través de las redes sociales, segundos antes de que supuestamente se va a venir ese sismo. ¿Eso tendrá algo de real, de efectividad o no, en términos prácticos no? Todo eso contribuye a generar pánico en la población. Mira, aquí lo que realmente nosotros necesitamos es tener una institución en el país, la ONEMI juega en ese caso un rol bastante decidor, que todo el mundo le tenga confianza y respeto cuando ocurre una situación dada, que digan esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que pasó y esto es lo que se va a hacer. Y eso hay que irlo instalando en Chile, porque después de lo que nos pasó en 2010 quedaron todas las instituciones dañadas. Un poco, de alguna manera eso nos ha perjudicado. Entonces el país como nación y dentro de la política pública hay que hacer un esfuerzo por renovar las confianzas en las instituciones encargadas de poder gestionar no solo lo que ocurre en una emergencia, sino que también las medidas preventivas. Los trabajos, por ejemplo, yo estoy en la academia, así que no tengo que decir lo importante que es la academia, la investigación, genera conocimiento que también hay que asegurar que una vez que se genere ese conocimiento sea capaz de llegar a los tomadores de decisiones y a las instituciones, a los ministerios que tienen que gestionar después la emergencia. Muchas veces esos puentes no están establecidos, entonces a veces depende de la buena voluntad de un investigador que va y conversa con alguna persona en alguna institución del Estado, ¿no es cierto? Y le dice, mira, tenemos esto. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que vale la pena en estos momentos, cuando ocurren estas situaciones, a mí me gusta evocar para poder tomar conciencia de que allí es el trabajo donde tenemos que hoy día abocarnos a tomar todas las competencias que hay, todos los saberes que hay y detectar dónde está fallando en Chile en este minuto aún ciertos vasos comunicantes para que esto sea virtuoso. Es un poco lo que me preocupa y por eso cuando me ocurren estas situaciones yo vuelvo con este mismo tema. Hay una institucionalidad en Chile virtuosa que hay que ir construyendo y eso no se hace de la noche a la mañana ni con decreto. Eso se hace con esfuerzo, con convocatorias, con gente que se va a sentir convocada a participar también porque es tomada en cuenta, la información tiene que moverse, los datos. En Chile cuesta mucho encontrar un dato. Si uno quiere tomar un dato, quizás en el INE no tanto, pero si uno va a un determinado ministerio, ni siquiera sabe si el dato se lo van a poder dar, si se lo dan o no, le cobran por el dato. Entonces, y el dato no sabemos si está de buena calidad o no, quieren hacer control de calidad. Entonces hay un problema de gobernanza básico de la data para generar información pertinente, para recién reflexionar y construir resiliencia en la sociedad frente a las amenazas que tenemos, geoamenazas en general, estoy hablando no solo de terremotos. Sí, y que no nos pillen de sorpresa. Yo creo que esos son el tipo de cosas que hay que preocuparse. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos acá esta tarde y contarnos más sobre lo que ha ocurrido en México, pero también aterrizarlo a nuestra realidad local. Yo tengo una noticia además que darle. El próximo martes en la Universidad de Chile, en Casa Central, vamos a dar justamente cuenta del programa riesgo sísmico, de avances que hemos hecho en tsunami. Nosotros hemos creado capacidad desde la academia y ya que estábamos tocando el tema, allí vamos a mostrar ciertos resultados que son de beneficio para la sociedad y que se hacen desde la universidad. Así que el día martes 12 de septiembre a las 12 horas en Casa Central va a haber una presentación, una rendición de cuentas de qué es lo que hacemos con esos recursos, cómo la universidad genera conocimiento y ese conocimiento queda disponible a los ministerios y a las instituciones encargadas de la emergencia. Perfecto, Casa Central a las 12 el día martes. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós, gracias. Bien, vamos con otras informaciones también vinculadas al tema del terremoto en México. El ministro Heraldo Muñoz comunicó que tras tomar contacto con los consulados de México y también de Guatemala, no habrían chilenos damnificados. Además, sostuvo que el gobierno está dispuesto a brindar la ayuda que se requiere en los países que se vieron afectados por este terremoto. Nuestra